En el anterior capítulo de Toaru, Touma conoció a la hermana de Misaka y comenzó a tener dudas de la extraña situación entre ellas. Continuamos con Capítulo 1, Parte 3. Había un problema. Ah sí, cierto, ¿qué voy a hacer con tanto jugo? Kamijou estaba aturdido mirando la larga pila de 19 latas de jugo. Mikoto solo consumió una lata de sidra de palmera, pero al final, no tiene más opción que llevárselos todas. Eso es 350 gramos x19 igual a 6.65 kilogramos de masa de basura estimada. Mientras Kamijou hacía ese inútil cálculo, él se sintió más triste. Su estado de ánimo es el mismo que la de un acrofóbico mirando hacia abajo de un puente colgante. Con eso, Kamijou Touma empezó a encaminarse vacilantemente a través del crepúsculo carmesí con sus manos repletas de jugo. La calle residencial que conduce a los dormitorios era angosta, tan angosta como para que los autos pasen. En ese lugar, justo cuando pensó los autos probablemente no pueden pasar por ahí, fue casi mandado volar por uno que salía de repente de un garaje. Pero no importaba la mala suerte de Kamijou, él podía experimentar sonriendo la desgracia de morir siendo atropellado a solo 5 minutos de los dormitorios. Regresar a casa es una aventura por sí misma, dijo Kamijou mientras levantaba las latas otra vez. Las latas de jugo frías perderían considerablemente su frescura mientras permanecieran en los brazos de Kamijou. Pero en este caliente verano japonés de mierda, ¿cómo podía él evitar no querer congelarse? A Kamijou le dolía el corazón. Y, mientras Kamijou pensaba en eso, notó que una pelota de tenis cayó repentinamente enfrente de su pie. Alguien jugando debió haberse descuidado, pensó Kamijou. Hey. Kamijou, consciente del peligro de pisar la pelota de tenis, detuvo su pie levantado, moviéndolo un poco horizontalmente para evadir la pelota. Hey, eso es peligroso. ¿Qué hubiera hecho si lo hubiera pisado y caído? Mientras pensaba en esto, una repentina ráfaga de viento, como si la pelota rodante estuviera calculando, se deslizó entre la brecha entre el suelo y el pie de Kamijou. Y dos. Hey, espera. Con su peso entero ya en su pie, es muy tarde para detenerse. Kamijou pisó la pelota con mucha fuerza y cayó en su espalda. Gracias a la gran pila de latas de jugos, no se pudo balancear bien. Kamijou, con su espalda totalmente golpeada, tosió al aire, se retorció y rodó. Mala suerte, incluso el aire no se lo avisó. Las latas de jugo que deberían estar en sus brazos, rodaron y se esparcieron con un sonido estrepitoso mientras que un tendido Kamijou respiraba profundamente. Bueno, creo que no me importa si las latas de jugo se abollan, pensó. Mierda. Maldición, ¿qué demonios hice? Mientras decía eso, finalmente se puso de pie. Mientras miraba a las 19 latas de jugo esparcidas a un terrible alcance, empezó a desesperarse. Todavía tengo que caminar llevando un poco más de 6 kilogramos de equipaje. Kamijou se sintió cansado. Habiendo dicho eso, no hay otra forma. Al final, solo una persona solitaria tiene que recogerlas. Y mientras Kamijou, de hombros caídos, recogía las latas de jugo, una sombra cayó sobre él. ¿Nubes? Oh. Y Kamijou instintivamente alzó su mirada. Misaka Mikoto estaba enfrente de él. Sintiendo la presión de la chica de secundaria mirándolo silenciosamente desde arriba, Kamijou instintivamente se hizo para atrás. Pensé que estabas llevando a tu Imoto a otra parte. ¿Ahora qué? Si quieres más jugo, serán 2 o 3 de ellos, creo. Mikoto no respondió a las palabras de Kamijou. Algo está mal, pensó Kamijou. Entonces recordó, Mikoto dijo algo junto con un involuntario relámpago. Si gano, el ganador tiene una responsabilidad por cumplir. También, me aseguraré de acatarlo y anunciarlo abiertamente. ¿Y qué tal? Después de todo, el Kamijou Touma en cuestión se había parado en una pelota de tenis, cayendo en el camino. Sus jugos se esparcieron alrededor del suelo, y tiene que reunirlos solo con sus hombros caídos. Maldición, se me acercó demasiado, su falda, hablando de eso, tenía sorta hace rato, ¿por qué se cambió a sus bragas? Él piensa que cualquiera se enojaría con el que los viera, incluso cuando el caos esté en el progreso. Mikoto ya estaba mirando por debajo a Kamijou con sus inexpresivos ojos. Si es importante, es con el fin de ayudar, mientras Misaka propone con un suspiro. Lejos de ser un suspiro, incluso respirando sospechosamente tranquila, Mikoto hizo dudar a Kamijou, pero a ese punto, finalmente se dio cuenta de los anteojos de visión nocturna colgados en la mano de Mikoto. Ah, bien, es Imoto-san. Tú, realmente luces como Mikoto.
Mikoto, pregunta Misaka, de vuelta. Ah, te refieres a One-sama, ¿cierto? ¿Quién más? Como siempre, ella va a su propio ritmo, pensó Kamiyou. Ah, cierto, es Imoto. De hecho, es por lo Sort, debes hacer un cambio de ropa. Sort. Nah, solo estoy hablando conmigo mismo. ¿Qué debería de decir? Eso es. ¿Para qué son esos anteojos militares? Misaka no tiene la habilidad de seguir los diferentes flujos eléctricos o magnéticos de One-sama, así que este dispositivo es importante para visualizarlos. Misaka explica detalladamente. ¿No crees que cualquier cosa se vuelve cortés cuando agregas los honoríficos? Se quejó de corazón Kamiyou. La temperatura y la humedad son altas, así que me quite el equipo, pero cuando la necesidad se perciba, me los pondré de nuevo, Misaka sugiere. Mientras Misaka Imoto murmura sola, pone de nuevo los anteojos en su frente. Pero tú, ¿no estaba siendo llevada por tu Aneki hace rato? Misaka vino de esa dirección, mientras Misaka indica. Misaka Imoto apuntó en dirección a la calle. De alguna manera, era una dirección completamente diferente. Kamiyou ladeó su cabeza. Pero aparte de eso, ¿qué vas a hacer con los jugos esparcidos? Misaka pregunta. A este punto, estás yendo contra las reglas de tránsito, tal vez seas multado con una cantidad no menor que 150.000 yenes, y habrá más. Eso estaría mal. Las recogeré tan rápido como pueda. Incluso Kamiyou sabía que esta Misaka Imoto no hablaba en una forma desagradable o sarcástica, pero acabar rápidamente con los problemas que rodean, por alguna razón u otra, se está volviendo irritante. Y, mientras Kamiyou silenciosamente recogía las latas de jugo una por una. Si es necesario Misaka, también, te dará una mano, Misaka propone. Está bien, puedo hacerlo. Realmente, tu ayuda no es necesaria en todo momento creo. Sin embargo, en ese instante, una camioneta llegó por el área residencial en un mal momento. La camioneta se detuvo frente a Kamiyou, y le hizo sonar la bocina con mal humor. Misaka Imoto empezó a reunir las latas esparcidas silenciosamente. Para una chica desconocida limpiar su desastre, hizo sentir a Kamiyou apenado, pero no podía decir nada con la bocina de la camioneta apresurándolo. No se le puede hacer nada, recogieron la misma cantidad de la pila de latas cada uno. Sin embargo, Kamiyou susurró algo después de recoger algunas. Lo siento, supongo que debería agradecerte con algún postre del centro comercial. Perdón por esto. Mientras Kamiyou decía eso, en el instante que volvió a ver la figura de Misaka Imoto, su respiración involuntariamente se detuvo. La indefensa Misaka Imoto en cuclillas, realmente no estaba preocupada por su falda corta. Él secretamente dio una mirada a algo blanco y azul de entre sus piernas. Mientras Misaka Imoto estaba de cuclillas, miró, sin ninguna expresión a la cara de Kamiyou. ¿Qué? Misaka pregunta por confirmación. No, bueno, no es nada, ¿sabes? Nada que ver, ¿sabes? En comparación, tus pupilas están dilatadas, acción respiratoria inquieta, pulso anormal y similares son detectados. Misaka muestra su evaluación objetiva. En conclusión, ¿no estás bajo tensión mental? Misaka. No, no es nada. Realmente no es nada. Realmente lo siento. De lo que sea que se esté disculpando, con esa impresión, Misaka Imoto vagamente asintió con la cabeza. Y, la bocina de la camioneta resonó deprimentemente. Kamiyou se incitó, y recogió las latas de jugo a prisa. Como la recolecta estaba completa, la camioneta siguió su camino violentamente, aparentemente, realmente molesto. Por cierto, mientras que la camioneta pasaba, la falda corta de Misaka Imoto revoloteó, pero la chica no se preocupó en bajar la falda. De alguna manera, siento que sé ahora cómo diferenciar a las hermanas, suspiró Kamiyou. Mikoto con shorts debajo de su falda probablemente no dejaría pasar esto por alto. Bueno entonces, ¿a qué lugar van a ser transportados estos jugos? Pregunta Misaka, mientras tiene las manos llenas de latas de jugo. Está bien, puedo cargarlas yo. Bueno entonces, ¿a qué lugar van a ser transportados estos jugos? Misaka demanda. Te lo dije, está bien, no necesito que las cargues. Rápido. Ella agudizó su voz. Kamiyou se rindió en dejar a Misaka Imoto llevar la carga. Afortunadamente, los dormitorios de los estudiantes estaban a 5 minutos. Todos los edificios idénticos estaban en una triste localización, pero ya que el viento que choca con los edificios convergen en la misma dirección,
es también el lugar número 1 para los parques eólicos de Ciudad Academia. Los edificios están apartados entre ellos a un poco más de 2 metros pasando por debajo de la abertura de un callejón. Kamijou y Misaka Imoto pasaron a través de las entradas de emergencia y se dirigieron a los elevadores del dormitorio. Y, justo por delante de Kamijou, un robot limpiador llegó. Un robot con neumáticos y un fregador rotante pegado a un tambor de 80 centímetros de largo y 40 centímetros de diámetro. En este punto en Ciudad Academia, incluso los misterios son inofensivos, pero es un poco diferente de aquí en adelante. Sobre el robot limpiador, una sirvienta con alrededor de 13 a 14 años estaba sentada correctamente. El estilo correcto japonés de sentarse. Ue, Kamijou Touma. Tsuchimikado Maika. La vecina de Kamijou, como promesa a Tsuchimikado Motoharu, fue a una escuela de economía del hogar, sirvienta, y ahora probablemente esté usando un traje de sirvienta como uniforme. Algo desagradable y un cambio de la paz la hicieron escaparse del dormitorio de chicas y vino aquí como una chica fugitiva, pero incluso con su memoria perdida, para Kamijou que siempre se le encuentra en este lugar, parece que no hay nada que él pueda hacer para evitar que se meta en el dormitorio de los chicos constantemente. El aire acondicionado está dañado, así que vine aquí. Esta noche, creo que mi Aniki estará haciendo mucho ruido, así que perdónanos. Ya veo, la escuela de economía del hogar debe ser terrible. Ni siquiera tienen vacaciones de verano. Sí, una verdadera sirvienta nunca descansa, mis ordenanzas dicen eso. Ni siquiera en sábados y domingos un aprendiz de sirvienta puede descansar, y no había tomado una semana libre por 2 días. ¿Será la era de hielo cuando las sirvientas con hábitos flojos estén demandadas? Pero claro, sirvientas que hayan completado el curso estarán más demandadas que las sirvientas desertoras, eso dicen. Por cierto, Kamijou Touma, ¿ese botín en tus manos lo sacaste en la lotería? Las pagué todas, tal vez. Las latas quizás estén un poco sucias, pero toma una si quieres. Si es té verde, lo tomo. Entonces, leche con té verde en polvo estaría bien para ti. Gracias, dijo mientras sus pequeñas manos se extendían y agarraban el té de leche de las manos de Kamijou. Luego, el robot limpiador cambió el curso, dejando a Kamijou y a Imoto detrás. Maika, sentada ahí, ondeaba su mano en forma de un adiós. Finalmente, truco número 1 para esconder una chica fugitiva. Nunca dejes a la chica en tu cuarto durante el día. Hazla perder el tiempo pacíficamente alrededor de la ciudad, entonces en la noche, recupérala con un cebo, es la opción más sencilla. Si la dejas 24/7, los sonidos de alguien viviendo en tu cuarto se notarán, y los vecinos tal vez lo noten, quiero decir, no está esa monja haciendo mucho ruido. El robot limpiador con la chica sentada se fue a otro lugar. ¿Tienes preferencias en confinar personas? Misaka, pregunta con un poco de seriedad. No es nada serio. Es solo esconder a una escandalosa. Kamijou lo dijo claramente. Lo dijo claramente, pero no había duda. ¿Qué diría la ley de eso? Kamijou tenía las esperanzas de que no fuera un secuestro de menores, o algo peor. Si un Yokozuna entrará aquí, los cables estallarían, piensa preocupado Kamijou mientras entraba en un arruinado elevador con Misaka y Imoto y ascendían al 7º piso. Nota, Yokozuna es el más alto rango en el sumo. King Kong, resuena el sonido eléctrico barato mientras que el elevador llega al 7º piso. Como el dormitorio de Kamijou tiene forma rectangular, no hay forma de llegar ahí sino directamente después de dejar el elevador. Justo enfrente, en los alrededores de la puerta de la habitación de Kamijou, los pasamanos estaban misteriosamente nuevos. No importa que tanto tratara de recordar, Kamijou realmente no podía hacerlo, pero algún idiota usó fuego para volarlos. Aquí y ahí, si uno mira de cerca, los muros y el piso también, están misteriosamente nuevos. Y, enfrente de la puerta de la habitación de Kamijou, Index y Megami Aiza estaban frente a ellos, en cuclillas y con las manos estiradas, jugando con un gato de 3 distintos colores. Interpuesto entre ellas, el gato está siendo acariciado por 4 manos y está rodando placenteramente en el suelo. Hey, ¿qué están haciendo ustedes dos? Hey, ¿cuál es el problema? ¿Te quedaste afuera a pesar de que no necesitas una llave? Mientras Kamijou alzaba su voz, las dos voltearon hacia él. Ah, es Touma. Bueno, las pulgas se le pegaron a Sphinx, así que se las estamos sacando, ¿Qué? Touma trajo otra vez a una chica desconocida. Fue Index quien gritó, una chica de 14 o 15 años, con un nombre falso al 100%, ella estaba envuelta en una porcelana blanca, con una túnica claramente extravagante de bordados de oro.
En algún lugar, existe alguien llamada Index, pero para Cami Joe, ella es insensiblemente tratada como una chica que se convirtió en una escandalosa sin que se diera cuenta. Quizás, este es su destino. Él va haciendo vida social con otras personas y los va guiando. Fue Imegami Aiza quien dijo eso, una chica de 16 a 17 años. Cabello, largo y negro, que tiene la apariencia de una miko normal, pero colgando de su cuello había un gran crucifijo de plata. Y sin sorpresa, esa era la única posible barrera creada para sellar el poder de Imegami, Deep Blood. Cami Joe recuerda las palabras de Index de hace un tiempo acerca del crucifijo. Touma, ¿no te dije que no tocaras la cruz celta de Aiza? Esa es la cruz de la iglesia andante, que genera y preserva solo una mínima barrera. Bueno, si estuviera en una iglesia ordinaria, me pregunto, ¿si esto sería equivalente a una cruz de la torre? Ja. Entonces eso significa que si mi mano derecha lo toca se acabará. Sí, justo como le pasó a mi túnica. Ah, ¿qué? No te puedo oír. No es nada. No dije nada, así que olvídalo. Después de eso, Cami Joe fue mordido por una furiosa y sonrojada Index. El punto es, ese crucifijo no debe ser tocado a toda costa. Por cierto, para Imegami, ya que ese crucifijo sella sus poderes, ella es juzgada como una nivel 0 en una escuela privada de élite, y fue incitada a irse de ella. Ni siquiera Cami Joe puede inscribirse en esa escuela privada, su requisito mínimo para estar ahí es ser un nivel 2. Un estudiante atlético tratando con una herida debilitante probablemente entendería fácilmente la situación de Imegami. Ahora mismo, si el crucifijo fuera removido, Deep Blood podría manifestarse otra vez. Esto hizo jurar a Imegami de nunca remover su crucifijo. Con esas circunstancias, Imegami estaba automáticamente fuera del dormitorio de chicas, pero por otra parte, si ella deja Ciudad Academia, ella tal vez sea el blanco de los magos buscando su poder. Para una Imegami sin rumbo, era imperdonable que la tutora de Cami Joe, como es sensei, la recogiera y fuese su carga. Ellas se conocieron fácilmente por casualidad en esta ancha ciudad. También hay razones. La verdad es que hay una cierta localización donde las chicas fugitivas van espontáneamente. Para Komoe Sensei, un especialista en psicología social, en medio ambiente y en comportamiento, tiene una debilidad para ir a esos lugares, encontrando chicas fugitivas y llevándoselas. Actuando con buena intuición en el de área alrededor, luego, lanzando una inesperada transferencia de estudiantes al inicio de las vacaciones de verano, Cami Joe se sentía mal por alguna razón. Y Imegami observó a la pila de latas de jugos de Cami Joe. ¿Qué pasa con esa pila de mercancía que tienes ahí? ¿Estás tan débil que no puedes beber agua del grifo? No es así. Generalmente, los jugos no te enferman, suspiró Cami Joe. Ten Index, estás a cargo de las cosas. Ajá. Me gusta el jugo, pero odio las láminas de hojalata. Touma, abre una lata para mí, ¿lo harás? Ya que ella apenas está familiarizada con la civilización moderna, Index probablemente no puede abrir las láminas de hojalata. No es como si no supiera cómo o tuviera el poder para hacerlo, es más como de alguna manera, si exagero, tal vez me rompa una uña o dos, es espantoso. Mientras una Index láminas de hojalatafóbica regresa el jugo a Cami Joe, su mirada se posa en Misaka y Mouto. Realmente, debe haber una razón por la cual la tasa de encuentros de Touma con las chicas sea muy alta. De cualquier modo, no creo querer escucharlo. Así que, ¿quiénes son los padres de esta niña? Esta es solo mi opinión personal. Solo vi a una pobre chica desafortunada siendo perseguida por alguna misteriosa organización. Eres ruidosa, cállate, ninguna persona maltrata a las personas a mi alrededor por cualquier razón, dijo Cami Joe mientras cargaba los jugos. Pasemos esto por alto esta vez, ¿no dijiste algo? ¿A qué te refieres con que las pulgas se le pegaron al gato? Sí. Index asintió con cansancio cuando desperté en la mañana. Encontré a Sphinx con pulgas por todos lados. Creo que el futón de Touma está en mal estado. Creo, mi trasero. Te dije mocosa que nada de gatos en el futón, incluso pelo de gato lo arruinaría. Espera un minuto, así que es por eso que me da comezón. ¡Ah! Gritó Cami Joe. Y es por eso que te saliste del cuarto. Se convirtió en una cama caliente para pulgas, es por eso que ustedes están aquí, maldición. Los ojos de Cami Joe se posaron en la perilla de la puerta, pero dudo en abrirla. Y, sin preocuparse de un Cami Joe vacilante, Index puso sus manos en sus mangas y comenzó a buscar algo. Index, ¿por qué estás sacando una hoja verde de tu bolsillo? Se llama planta de salvia. Inesperadamente me la encontré afuera de aquí,
¿no sabías? En Ciudad Academia, el uso de las drogas es la norma del programa de desarrollo cerebral. El conocimiento médico ha sido registrado hace mucho tiempo. Planta de salvia. De la familia de la Aviatae, planta perenne, nativa de la región del Mediterráneo. Usada para la medicina, las hojas son llamadas hojas de salvia, y también son cultivadas como especias o plantas decorativas, son encontradas en... Entonces, ¿por qué estás sacando esa hierba medicinal? ¿La vas a masticar para recuperar HP? ¿HP? Index ladeó su cabeza. Realmente no entiendo el extraño lenguaje de Touma, pero las plantas de salvia tienen efectos purificadores. Voy a usar estas para ahuyentar las pulgas como si fuera magia. Tengo un mal presentimiento acerca de esto. ¿Esa hierba, se la darás de comer al gato? ¿O es para las pulgas? Nah. Quemaré la hoja, y acercaré el humo a Sphinx para así alejar las pulgas. Como siempre, quemar algo adentro de la habitación es un suicidio. Camillo miraba seriamente a Index. Bueno, sé que las pulgas odian el humo, sé eso, pero... Y, mientras inesperadamente Imegami aleteaba sus manos. No permanezcas callado, aquí es donde tú intervienes. A este ritmo, el gato terminará todo quemado a la parrilla. Las palabras de Imegami trajeron de nuevo a Camillo de sus pensamientos. Ah, sí, es cierto, es cierto. ¿Sabías, Index, que el fuego es una de las cosas a lo que los gatos más temen? Si humeas al gato para alejar a las pulgas, él también terminará muerto. Estoy contento de que por lo menos Imegami sea normal, pensó Camillo, sintiéndose profundamente aliviado, cuando repentinamente Imegami metió sus manos en las mangas de su traje de Miko y empezó a hurgar. Espera Imegami. ¿Qué acabas de sacar de tus mangas? Si me preguntas qué, debo contestar spray mágico. No importa cómo lo mirara, solo podía ser un pesticida. ¿Qué vas a hacer con eso? Simplemente voy a rociar el spray mágico a la plaga, y eliminarla. Te dije, las pulgas son animales vivientes, y los gatos también, así que no traigas esos productos no aprobados por Ciudad Academia que matarían a las cucarachas en 2 segundos. ¿Son ustedes de las personas que rociarían pesticida en el instante en el que un mosquito se posara en ustedes? Ambas se miraron la una a la otra confundidas. Camillo se habría jalado seriamente la cabeza si sus brazos no estuvieran ocupados. Lo que realmente le preocupaba era el transcurso de la acción de estas dos pensando seriamente solo porque estaban preocupadas por el gato. Y justo después, la previamente silenciosa, Misaka Imoto repentinamente abrió su boca. De acuerdo a la discusión, sería eficiente bajar primero el jugo, sugiere Misaka, con la carga. Cierto, solo ponlas en el piso. Lo siento, y puedes tomar una de la pila como agradecimiento. No es importante, responde Misaka. Entonces, no importa si las pongo aquí en el piso, pero por favor solo asegúrate de que no caigan 7 pisos abajo. Misaka advierte del peligro inminente. Index y Imegami se detuvieron repentinamente a la actuación educada y sofisticada de Misaka Imoto. Deben estar sorprendidas de ser comparadas como unas molestias. Touma. Ella luce como la dama de la Guardia Real, reina de honor, del castillo Windsor. Parece más de la época medieval. Posiblemente hecho para seguir el proyecto de sirvientas robot. Misaka Imoto ni siquiera alzó una ceja ante sus palabras. Bueno entonces, ¿cómo tratar con ese gato? ¿Acaso, sabes algo? Incluso si los conocen, honestamente, usar una medicina limpiadora anti-pulgas es recomendado, Misaka sugiere. Debe haber un polvo antipulgas que pueda ser rociado en el gato. Bueno, si es una medicina, está bien. ¿No sería dañino al final? Para los estudiantes, Ciudad Academia incluye un programa, currículum, para administrar medicina. Incluso con esa opinión, no importa cómo lo mires, el gatito no tenía ni 1 año de vida. Resistencia contra tales medicinas, si son nocivas o inofensivas, eso varía gradualmente con la edad. Pero, Misaka Imoto no parece especialmente preocupada. Bueno, para empezar, ella no muestra expresiones. No hay cosas como medicinas inofensivas, Misaka responde inmediatamente. Comparado con el daño que provocan las pulgas a los daños de las medicinas, el primero debería ser más serio, Misaka agrega en una explicación adicional. Los daños causados por las pulgas o garrapatas no solo se limita a la dermatitis, Misaka agrega. En el peor caso, hay una posibilidad de que desencadene una severa hipoglucemia diátesis alérgica, Misaka se preocupa.
Kamiyou guarda silencio. Bueno, dicen que el abuso de los antibióticos, medicina fría, conduce a una baja inmunidad. Sin embargo, cuando llegan a 40 grados no hay más remedio que tomárselos. Bueno, él puede entender eso, pero mirando al gato rodante ronroneando, él no puede aceptar nada irrazonable. Por supuesto, algo tiene que hacerse para alejar las pulgas del gato. Hay algo que se puede hacer sin tener que recurrir a las drogas, mientras Kamiyou dobla sus manos para pensar profundamente, y con esa vocecita surgiendo, Misaka Imoto repentinamente empezó a hablar. Resumiendo, sacar las pulgas del cuerpo del gato sin recurrir a las drogas es mejor, confirma Misaka. Por supuesto, sin recurrir al humo o los pesticidas. Bueno, solo porque esas dos tuvieran esas demoníacas intenciones no significa que lo fueran a hacer en serio, probablemente. O más bien no hay ayuda sin malicia, Misaka responde asombrada. Aunque como siempre, Misaka Imoto responde sin expresión alguna. De todos modos, debería supervisar a esas dos, Misaka advierte. Si no separas a las chicas del gato lo más pronto posible, creo que contenedores para destrucción deben ser aplicados en este momento. Misaka adiciona en advertencia, la vida de un animal, legalmente lo estás tratando como un recipiente. Por favor. Como si fuera bueno legislar nuevas leyes, pensó Kamiyou. Y bueno, regresemos al punto. Entonces, humo y pesticidas, ya que esas opciones están rechazadas, ¿cómo se desharía Misaka Imoto de las pulgas? Piku, mientras que los hombros de la monja y la Miko se mueven al mismo tiempo. Jo, Touma, solo conoce a una chica después de que me conoció a mí, y sin embargo, depende más de ella que de mí. Oh, eso es. Este es un plan para desaparecer rápidamente a los antiguos personajes. Fu, no seremos rescatadas. Kamiyou ya las había ignorado. Mirando al rígido Kamiyou, inexpresivamente Misaka Imoto murmuró. Repitiendo la pregunta, pesticidas y el humo están prohibidos, y sin depender de las drogas, cualquier método que aleje a las pulgas, es bueno, Misaka, confirma con finalidad. Es cierto, pero ¿cómo? Con esto, Misaka, responde inmediatamente. Misaka Imoto se acercó al gato acurrucado, y puso su mano en él. En un instante, de la mano de Misaka Imoto, un sonido de pachín, como electricidad estática liberada explotó. Los cuerpos de las pulgas cayeron del pelaje del gato como si el viento las hubiera sacudido. Sphinx, con su pelo levantado, forcejó ruidosamente y Megami lo agarró del pescuezo antes de que se zambullera por las escaleras. La peste está muerta por una frecuencia específica, confirma Misaka. Este tipo de equipo repelente de insectos es comúnmente vendido en las principales tiendas de descuento, por lo que no debería de haber problemas en conseguirlo. Misaka mira por un momento la puerta. En casa, usar un pesticida de tipo humo sería lo más fácil para la exterminación de la plaga. Misaka avisa con adelanto. En cuyo caso, cuando el trabajo acabe, pensó Kamiyou mientras Misaka Imoto se volteaba y se marchaba sin escuchar ni una palabra de gratitud. Los ojos de Index siguieron a la figura que se marchaba, antes de murmurar lentamente. Touma, ella es una chica genial y bonita, creo, tomando la oportunidad. Touma también murmuró. Estoy de acuerdo, es una orden irrazonable, pero también es una petición, así que por favor sigue su ejemplo, incluso aunque sea un poco. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.